Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de conversaciones con alquimia. Este día es muy especial, muy particular, como cada encuentro, cada invitado, cada invitada que viene y se suma a conversar desde la alquimia, desde ese estado donde podemos ir transformándonos. Eh, pero hoy también es un día especial y particular donde también tenemos un gran invitado para profundizar en estas conversaciones del ser, como a mí me gusta, como me conocen, bien profunda en esas preguntas que nos invitan a conectarnos con nuestra esencia. Así que en el día de hoy tenemos una persona también que viene de Argentina a expandir su mensaje, a comunicar su mensaje. Y vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver si aparece. Vamos a invitarlo. Ya veo que está ahí. A ver si lo puede aceptar ahí. Vamos a invitarlo a Fran. ¡Oh! Buenas. Buenas tardes, Fran. ¿Cómo estás? Hola, sí, bien, ¿vos? Muy bien. Qué bueno tenerte acá en este directo. Me alegra muchísimo. Yo estoy, bueno, te veo que estás con café, ¿verdad? Sí, estoy con Ah, café, estoy con un cafecito. bueno, yo estoy con el mate. No puede faltar el matecito. Perfecto, perfecto. O sea, así tiene que ser. Tal cual. Que siga la argentinidad por donde vayamos en el mundo, por lo menos para mí. Vos estás en Irlanda, No, yo estoy en España ahora. en España. Oh, wow, qué lindo, qué lindo, qué Sí, lindo. estoy por Qué bueno, Galicia. Estoy en Galicia ahora, que es un lugar maravilloso, muy parecido a Irlanda. qué bueno, qué lindo. Bueno, me ¿Vos, alegra mucho. vos dónde Estoy, estás? estoy cerca de Miami, en una ciudad que se llama Plantation. Sí. eh, y nada, estamos acá. Así Bien, y que bueno, qué viviendo la cambio. vida americana. Viviendo la vida americana. ¿Y cómo llevas la vida americana? Por mi pareja, Setare, nos conocimos por internet. Por Bien. Instagram había leído uno de mis libros y entonces de ahí empezamos a hablar un lunes y el viernes ya estaba viviendo con ella acá en Miami. ¿Una Así semana? que, no, 5 días. Ah, 5 días. Eh, Bueno, eso podemos decir que fue una conexión álmica o cómo la llamaría vos. Pues mira, dice un curso de milagros, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Cuando sepas, corre. Entonces, cuando tenés certeza y sentís que hay un mensaje, hay algo para vivir, pues lo experimentamos y listo. Si sale mal, pues era la experiencia que tenías que transitar. Además, yo no soy muy bueno con las indirectas. Entonces, No. aprender. Sí, sí, sí. Vos me has ayudado mucho desde tu coaching. Tal cual, en esas conversaciones que hemos tenido, me acuerdo. Pero No, bueno, me ayudaste banda, me sí, ayudaste en banda. serio. Bueno, me Sí, alegro. sí, 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 soy muy malo para entender las emociones, o sea, de las otras personas así, o sea, me confundo mucho. Sí. Trato, sí, 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 sí. O Mirá. sea, que es increíble, porque yo ayudo a otras personas, pero cuando me toca a mí, Bueno, corazón, ¿qué te voy a decir? Estoy en la misma, o sea, estamos en la misma, o sea, siempre el punto más difícil a veces, o el aprendizaje que es más profundo es con uno mismo, tal cual, ¿verdad? tal cual. Pero qué lindo, porque también, a ver, me parece que esto es un ida y vuelta, porque también yo escuchándote a vos, las conversaciones que hemos tenido, también he aprendido y Claro. también es agradecerte, porque siempre te tengo presente en algunos puntos, voy conversando con diferentes personas y digo, bueno, acá esto lo conversé con alguien en un café, por ejemplo, cuando la primera encuentro, y me Sí, sí, acuerdo de esas conversaciones y también me ayudaron mucho a crecer y es hoy en día que también lo voy poniendo en práctica, o sea, a mí me quedan esos flashbacks, ¿viste? Así lógico. que por eso me pone feliz también que podamos hoy encontrarnos de nuevo en esta conversación y vamos agradeciendo también a los que se van sumando, que Sí. nada, este conversar, ya que lo hacíamos en un café o en algún lado de Tandil, poder hacerlo en este directo Es- de ir a la profundidad, porque si bien te conozco hace un par de años, cuando vos estabas empezando y la vida nos fue llevando por distintos lados, me encantaría saber hoy quién está siendo Fran. Pues yo creo que es una versión un poco más auténtica de la que has conocido y en proceso siempre de ser lo más auténtico posible, de tratar de integrar absolutamente todas mis sombras para ser el que vengo a ser. Y en esta versión,
pues el propósito es ahora seguir expandiendo, no desde libros, sino ya tengo pensado el tercer y el cuarto libro que voy a escribir, pero Bien, sí desde dar lo que me hubiera gustado dar, que cuando empecé a ser terapeuta y poder acompañar procesos, sentía mucha ansiedad y mucha incertidumbre porque no sabía cómo sostener una sesión con las situaciones que tenían las personas y demás. Entonces, armé un método claro desde un paradigma de conciencia de unidad para poder bien, acompañar procesos donde tenés que hacer A, B, C, D y E. ya Sencillo. está. Entonces, quiero enseñar a otras personas a ser terapeutas, a que se formen como terapeutas, que tengan la tranquilidad de saber cómo sostener una sesión y que en 20 años la reprogramación de la percepción, que es mi metodología, tenga la misma difusión que la biodecodificación, las constelaciones, el psicoanálisis o no sé, o el Bien. yoga, desde cualquier lado, sí. Ese O es sea, como el objetivo. bueno, felicitaciones primero porque no sabía que estabas en ese punto, o sea que tu ser está súper expandido, digamos, ya en el punto de la integración y, digo, en esta idea de integrar las sombras y ya poder compartirlo con claridad con más personas. Pero antes de entrar en eso que hoy estás compartiendo ya para más personas, ¿cuáles fueron esas sombras o cuál fue esa sombra que yo le llamaría como esa historia alquímica que viviste que te permitió transformarte a vos, Fran? Una. Fue, yo tuve un sueño una vez que me dice, un ángel que me dice, ve a Medellín, que hay un vagabundo que te está esperando, que tiene un mensaje para darte, me dice. Wow. Ve a Medellín que hay un vagabundo que tiene algo que decirte. Y tenía la imagen de esa persona. Entonces me fui a Medellín, estuve 3 meses, o sea, porque me invitaron a dar una charla, y entonces me quedé y dije, bueno, yo no me voy hasta encontrar a esta persona. Y después de 3 meses ya había armado toda una red de contactos eh, de vagabundos. Y me dice, uno me recibo un domingo, si no me equivoco, un sábado, un fin de semana. Me Sí. dice, está durmiendo en la Plaza Botero, abajo de un árbol. Entonces voy a hablar lo voy a ver y me dice, y cuando me ve se le haga llorar y me dice, tú eres el argentino, ¿no? Hace 3 meses un ángel se me bajó y me dice que tengo algo que decirte. Entonces, y me dice, vení, acompáñame. Fuimos por la villa de Medellín y subimos a un restaurante, a un bar, una confitería en realidad, y me dice, tú vienes acá porque eh, no sabes, no sabes cómo integrar el poder que tienes. Y me dice, entonces yo Wow. te lo voy a explicar. Y me dice, esto es lo que ves acá, la sombra. Bueno, la sombra le tienes que dar la unción del Espíritu Santo. Entonces cuando tú y la sombra sean uno, te convertirás en una persona tremendamente poderosa. O sea, entonces a partir de ahí entendí que tenía que dar lo que venía a dar, que era lo que ocultaba. La sombra es lo que ocultamos al mundo para encajar. Y dije, no, esto es mi tesoro. Y lo empecé a difundir. Y ese es como el evento canónico. Pero, ¿qué evento canónico, como decís vos? O sea, nunca me he imaginado que Fran había estado soñando con un ángel y que aparte fue sincrónico porque aparte la otra persona, el tres vagabundo, meses. también había soñado con vos y con un ángel. Digo, o sea, yo creo mucho en esas cuestiones, podemos decir, canalizados, de conexiones extrasensoriales, donde también me he seguido guiando mi camino, en realidad bastante de ese punto, nada más que también hago como en ese silencio. Y gracias por contarlo, porque creo que bastante es mágico en ese punto de, más allá de la magia, del punto donde creo que muchas personas nos pasan eventos intuitivos Sí. donde tenemos esa certeza de dónde tenemos que dirigirnos y a veces no nos animamos. ¿Qué le dirías vos a esas personas que sienten la intuición o ese sueño, esa premonición, como le queramos llamar, ¿verdad? Sí. Para que lo sigan, para que se animen. Pues la única diferencia momentánea entre Jesús y nosotros es que Jesús no perdió nada de lo que Dios le dio. Nosotros sí perdimos y lo ocultamos en la sombra para encajar, para sobrevivir. Entonces, el trabajo que para recordar quiénes somos es el proceso de integración de aquellas cosas que nosotros tenemos reprimidas. Y que la reprimimos puede ser una condición sexual. O sea, hay cuántas personas que son gays y no lo reconocen. Total. De hecho, una de, dejé al vagabundo
en la plaza, doy limosnas a una mujer y la hija, que tiene 5 años, me dice, ve a Roma que alguien te está esperando. Y en Roma, fui a Oh, Roma, estuve en Roma, y la vecina mía era una persona que tenía una posesión demoníaca, que era en realidad una psicosis con delirio místico, o sea, es un delirio de posesión demoníaca. ¿Qué es la posesión demoníaca? eh, dentro de la estructura de la psicosis. Hay una pulsión, hay un pensamiento, hay una idea que es moralmente condenada por el sistema de creencias que uno tiene, entonces, como dice, esto no puede salir de mí, sale de algo externo y se le atribuye a una figura negativa, demonio y demás. Pero en realidad es algo que te surge. Entonces la mujer, cuando le hablé, se calmó y demás, me dijo, creo que me gustan las mujeres, si esto es un problema. Y no, o no. sea, habían traído a esa mujer a Roma a realizarle un exorcismo, y yo le dije, pues, no, o sea, si te gustan las mujeres, a mí también me gustan las mujeres, le digo, o sea, y no hay ningún problema. Digo, y entonces creo que el proceso es la plena certeza de que no tenés nada que es malo. Eres perfecto como eres. Entonces, si eres perfecto, tampoco hay pérdida. Nunca puedes experimentar la pérdida. Y eso es lo que trato de enseñar a las personas. Nunca puedes perder. Nunca. Jamás. Qué interesante. O sea, fíjate que a veces, o sea, lo contás con simpleza, pero creo que también lo que le dijiste a esa mujer fue la simpleza. Y Sí, que desde ese lugar tan simple y genuino también las personas se animan a ser sí mismas, ¿no? Como quizás te pasó a vos, como le pasó en el caso del vagabundo o el caso de la señora ahí en Roma, donde simplemente dijiste con un tono hasta amigable, bueno, a mí también me gustan las mujeres, entonces ese claro. relax de las mujeres, ¿verdad? Claro, de ausencia de juicio. O sea, una aceptación y un amor total diciendo, pues hija, si te gustan las mujeres, está todo bien. Entonces, no es un problema. El problema es negarte. El problema Total. es negarlo. O sea, disfrutar de tu sexualidad, disfrutar de tu cuerpo. Yo le dije, relax, take it easy, you are beautiful. Y ya se solucionó. Y por lo menos salió del brote psicótico. Total, que Sí, estaba. salió del brote cuando recibió amor en vez de condena. Vos imagínate lo que debe ser para el ego que cree que está mal, que te lleven a Roma, y que te diga que te hagan un exorcismo porque eres gay. Sí, es muy dura la condena por todo el contexto Claro, social histórico que se ha tejido detrás ¿no? del paradigma y de todo lo que implica el catolicismo. ¿No? Más que el catolicismo, la institución. Digo, claro. ¿con cuántas personas te has cruzado, Fran, hasta ahora? Que entiendo que estás haciendo, digamos, más allá de las charlas y las sesiones, uno a uno, que con una simple palabra que vos le hayas dicho o una frase, esa persona pudo darse cuenta de un despertar. Como no sé llamarlo despertar, pero sí del darse cuenta de salir de esa nube en la que estaba. Muchísima. O sea, es incalculable. Es incalculable. O sea, es por una cuestión de promedio. Hay 12 millones de personas que ven todos los meses los videos. Wow. Solamente diciendo el 0,5% ya es. O sea, y de hecho no es una cuestión cuantitativa. O sea, si tú cambias a una persona, si ayudas que la persona pueda cambiar solamente a una, pues ya te puedes dar como por bendecido. Es Total. decir, si a tus hijos les enseñas modales, les enseñas integridad, pues ya has cambiado el mundo. No se necesita llegar a millones de personas. ¿Cómo transitas o cómo estás transitando esta cuestión de que hoy, más allá que vas impactando a las personas y que lo haces desde tu ser, cómo lo transitaste vos de estar en tu casa en Tandil a ahora vivir esta transición donde te has expandido? Dos cosas. Primero, yo siempre creo que estoy en un 5% de potencial. Es decir, yo en este momento, de hecho, ya tengo visualizado cuál va a ser mi siguiente eh, movimiento. Es decir, me pongo en situaciones incómodas como para poder, no buscando el masoquismo, pero sí viendo a ver qué tipo de movimiento puedo hacer. Ujú. Entonces, y ahora es el objetivo el diplomado.
el objetivo es que el 15 de mayo haya 30 personas que quieran ser terapeutas. Entonces ya hay 10 personas y van a llegar las otras 20. Y formar a esas 30 personas para que puedan ser terapeutas en reprogramación de la percepción, que puedan aprender el método, que lo puedan sostener. Logramos la certificación universitaria de una universidad de Medellín. Bien, O sea, fui a felicitaciones. Medellín y el contacto es, una universidad no está certificando. Entonces, todo mi foco está en sacar ese diplomado, que ya está en la parte teórica, sino es simplemente la cuestión más armar todo el sistema para que todo el tiempo puedan sumarse personas, ¿no? Bien, Y después la idea es irme a vivir a Nueva York, alquilar una habitación o un estudio cerca de la biblioteca pública y ponerme a escribir mi tercer libro y mi cuarto libro y a expandir más la conciencia. O sea, estar siempre en un estado de humildad, decir, falta el 5%, o sea, lograste el 5% nada más. Lograste el 5% y es infinito lo que te puedes expandir todavía. Creo que eso está bueno y después sí, creo que sí, es muy chocante ver todo lo que cambia la vida en poco tiempo. O sea, porque fueron pocos años. ah, O sea, yo empecé todo en 2020, estamos en 2026, 6 años de hacer siempre lo mismo, o sea, siempre ir buscando un poco más, pero es eso. Y además, siempre trato de decir, quiero recibir más para poder dar más. Entonces, todo mi esfuerzo siempre es, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo dar más? Y no sé, o sea, fíjate, acá te voy a mostrar el estudio que me armé, ¿eh? O sea, tengo ahí qué todas las bonito. cosas, tengo el teleprompter, cámara, micrófonos, un escritorio, o sea, todo bien Sí, puesto para poder dar un mejor servicio. Entonces estoy todo el tiempo invirtiendo. Todo el dinero que llega yo lo mando a otras cosas. Contrato equipo, contraté un equipo de pedagogos para que me armen el diplomado que cumpla con bien. los criterios universitarios. Entonces todo el tiempo estoy recibiendo más. Y cada vez que doy más, recibo más. Y cada vez que recibo más, yo lo doy y es así. O sea, la otra vez o sea, me contrató una persona para que le ayude en redes sociales por $5.000 y yo esos $5.000 los puse en un equipo y ese equipo trajo después a mí, me devolvió la inversión. Y esa inversión la puse en otra cosa. Entonces, como siempre es desde ese lugar. Creo Desde que la es mirada importante. de la mirada de la abundancia, ¿no? Como lo se dice. Sí, Desde, sí, sí, desde sí. ese punto, desde ese punto de abundancia total de creer. ¿Cuál fue el pensamiento? Porque exponencialmente en 6 años el cambio que diste, y bien lo que nos estás contando, ¿cuál fue ese pensamiento de que te llevó a estar hoy donde estás? ¿Fue esa visión o esa pensar que estabas solamente en el 5% o qué otro tipo de pensamiento había detrás de eso? Es, yo creo que fue cuando o sea, el cambio real fue cuando empecé a dar antes que recibir. Hubo dos eventos significativos, tres eventos, no, se podía hacer dos eventos en Tandil. El primero yo había bajado, yo pesaba 150 kilos, que vos sabés, sí, y había bajado 60 en un año. Entonces yo había archivado todas las fotos que tenía, porque me daba como vergüenza, no quería que la gente sepa, quería hacer como un reset. Y una mujer pobre viene, que me conoce y me dice, Francisco, ¿por qué no compartís lo que haces? ¿Por qué no compartís? Porque hay gente que no puede pagar, hay gente que no puede ir al gimnasio, un nutricionista, pero vos podrías ayudarlo con tu mensaje. Y entonces eh, medité mucho lo que me dijo y el momento que yo decidí compartirme me agarró un ataque de pánico, porque sentía que iba a morir al visualizarme, al mostrarme, Ujú. estaba en la sombra. Pero me animé igual y se viralizó y me ayudó, o sea, y logré el primer punto de visualización. Y el segundo fue cuando yo estaba todo estancado y me acuerdo que me había venido 500.000 pesos de tarjeta y y recibí 500.000 pesos de una deuda de una persona y pagué la tarjeta y con esos 500.000 pesos, o sea, pagué Sí. con mi sueldo y esos 500.000 pesos los puse para hacer videos. Es decir, yo no tenía, no me quedaba dinero Nada. para vivir. Entonces, por ese acto de entrega, de dar todo, eh, logré, logré mucho alcance, mucho éxito y demás. Comiendo comida de la alacena, o sea, comida enlatada, no tenía nada.
porque había puesto todo. Entonces, para mí es muy importante el tema de lo poco que tengas, ponerlo al servicio de Dios. No. Sí, 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 sí. Con esa certeza, ¿no? Es con la certeza de que todo va a estar bien, ¿no? Yo en ese momento no lo hice con tanta conciencia, la verdad, Cintia. O sea, Te la jugaste, yo me la jugué, sí. Yo dije, te la pues, jugaste. sí, cierto que hay un momento que yo estaba andando en bicicleta porque no tenía para un taxi, para nada, y llovía torrencialmente en Tandil en invierno. Y yo había puesto la ropa en una bolsa de consorcio para que no se moje y andaba en Sí. bicicleta para ir a grabar. Y yo ya estaba llorando de las lágrimas y decía, pues yo voy a disfrutar este momento porque esto va a ser parte de mi historia de éxito, yo decía en ese momento. Yo pienso, yo esto que duele tanto, este frío que me lastima, me acuchilla las manos, este frío lo estoy disfrutando porque sé que va a ser importante para mi historia. Entonces, como había una certeza de que había que atravesar todo este desierto. Sí, este hermoso desierto que te llevó a darte todos estos saltos, ¿no? De pasar de la bicicleta con ese frío desgarrador que corta en Tandil a dar este salto de estar bien en esta conversación con toda esta gente y estar en Miami en este caso, en conexión también con esa persona que conectó con vos ánicamente, si quieres llamarlo, o esa, Sí, esa conexión. ¿Hoy qué le dirías a ese Frank que iba en esa bici? pues no le diría nada. Es decir, o sea, está bien como tiene que estar. O sea, yo si lo miraría de lejos y no le diría nada. Tendría la certeza de que está pasando por su proceso. Y hoy yo le decía, o sea, me dice Agustín, un amigo que se está acá, que quedó en casa ayer, me dice, es impresionante que vos el 93% de los consejos, de las cosas que le podrías decir a una persona, no se lo decís. Porque y yo le digo que yo quiero llegar al 100%. No le tengo que decir nada a nadie. Le digo, pero vos podrías ayudarlo. Si yo le digo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el tipo tiene derecho a ser un estúpido. O sea, toda persona tiene derecho a ser un reverendo pelotudo. Y está muy bien. Es su proceso. Yo no soy nadie para quitárselo. La persona tiene que atravesar el momento estúpido de volverle a escribir un ex, de renunciar a un trabajo cuando no tienes otra cosa, de hacer una cosa, de lo que sea. Tenés derecho a ser un estúpido. Atravesalo. Si Dios quiere que seas un estúpido en este momento, pues ese es el aprendizaje que tenés que pasar. Yo no soy nadie para decirte que está mal lo que vas a hacer. Entonces, obviamente también es un juicio decir estúpido, pero me lo digo a mí mismo, no Sí, se lo digo a ellos. tal cual. Sí, 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 Porque sí. a ver, estaba pensando, bueno, a ver, Fran está con el diplomado, está acompañando personas, mientras decías esto que me parece muy certero, que más que certero no es la palabra, creo que es sabio, ¿no? Mirar a las personas y decir, veo, o sea, tener esta mirada objetiva de la persona, ves el potencial o ves lo que está atravesando la persona, pero simplemente observarla y quizás estar con la presencia y permitirle que viva su propio proceso, ¿no? Es, ok, te lo digo porque me resuena mucho, me ha pasado en diferentes casos también, y digo, podría decirle esto, pero ¿para qué? ¿Para qué decírselo? Porque es como una interferencia, ¿no? En su camino. Uno Sí, interfiere en los caminos de las personas. Ahora, ¿de qué manera vamos a interferir en su proceso? ¿Positivamente o negativamente? No lo sabemos, ¿verdad? Porque es exacto. como lo tome la persona. Sí, sí. Entonces, en ese punto, Fran, es ¿cómo acompañas vos en las sesiones? Es una muy buena pregunta y nosotros trabajamos en el orden perceptivo. Hay terapias que son terapias de cuerpo, hay terapias que son terapias conductuales, hay terapias que son espirituales directamente, o sea, que trabajan el alma, los ángeles, temas, o las constelaciones, ¿no? Nosotros solamente nos basamos en el orden perceptivo. Bien, ¿Por qué? Porque basamos de una premisa que somos uno en Dios. Es la conciencia de unidad y es el centro de un curso de milagros. Nada bien, real puede ser amenazado, nadie real existe. Entonces, el mundo que nosotros estamos viendo, el cuerpo que estamos viendo, las situaciones que estamos viendo no existen, son ilusiones, proyecciones de una mente que está sesgada por la separación. Entonces, nosotros lo que hacemos en sesión es que la persona tome conciencia de que el conflicto actual
es una proyección de un conflicto no resuelto, de un momento donde la mente se separa de Dios. Sí. Nosotros lo que queremos es que con la toma de conciencia y la certeza de que este presente es una ilusión que está sostenido por esa percepción, pues la persona sola va a saber qué es lo que tiene que hacer. Nosotros no pretendemos ni nos interesa que si está en una relación violenta, deje a la persona violenta. Si está en un trabajo que no le guste, que deje el trabajo. No, tienes que aprender lo que está haciendo esa resonancia y que tú simplemente vas a poder lograr hacer el movimiento. Si yo le digo a la persona que está en una relación tóxica que deje a su pareja, ¿qué sentido tiene si ya sabe que lo tiene que dejar? Si ya Exacto. sabe. Y las herramientas o los tips o los hábitos tampoco tienen mucha practicidad o utilidad. Lo que uno tiene que hacer es la plena certeza de que lo que va a vivir es lo que tiene que vivir. Entonces yo renuncio a guiar a mi paciente. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, yo no. Entonces yo lo único que hago es mostrarle como un arquetipo del Cristo en la cruz, que no juzga, que renuncia al cuerpo y que le muestra a la persona que lo que está viendo no es real. Y toda la sesión basa en eso, en la toma de conciencia y la vinculación entre el estrés pasado con el estrés presente. Lo demás no se trabaja en la sesión. Y eso lo demuestra, ese acompañamiento lo haces mediante preguntas Sí, específicamente, lo haces sí. como preguntas, como ese espejo. Sí. Son preguntas a partir de la proyección que viene con una de las preguntas que muchas terapias de conciencia unida se hace, que es cuál es el Ujú. estrés que te está pasando, cuál es el problema que estás teniendo, qué es lo que te está pasando, tratar que la persona sea clara en lo que está diciendo, que sea concreta, que no utilice argumentación, sino que describa para ver qué es lo que le está pasando. Y a partir de ahí, cuando ya hemos detectado, se llama la primera etapa es detección del conflicto actual. Cuando la persona detecta el conflicto actual, lo identificamos claramente cuáles son los interlocutores, las personas que están ahí, la situación, podemos ya pasar a la etapa número 2, que es encontrar la herida de separación, el momento donde la mente se separa de Dios. Ese momento generalmente está asociado a una creencia de vulnerabilidad relacionada en la primera infancia. Es decir, Ujú. de los 2 hasta los 12, 13 años máximo. Por supuesto que si la persona está pasando por un trauma, la robaron, le mataron a un hijo, está teniendo una enfermedad, lo que sea, eso también genera una herida de separación, pero nosotros buscamos siempre un estrés pasado, donde la persona sintió mucha vulnerabilidad. Y utilizamos el recurso de la proyección, preguntándole una polaridad positiva para saber qué es lo que añora, qué es lo que le gustó y qué es lo que le falta y qué es lo que está buscando actualmente, y una escena triste donde la persona nos muestra cuál es, es el momento donde se sintió. Entonces, analizando los datos, no la opinión de esos relatos, muy probablemente con el ojo clínico, con la experiencia, vas a lograr detectar que el conflicto actual hay Ujú. muchísimas similitudes como compensación o como repetición de lo que está viviendo la persona. Entonces, ayudamos al terapeuta a que entienda este paradigma de conciencia de unidad, entienda la ontología del ser, entienda cómo es la proyección en el presente y acompañar a la persona. Y ahí, Acompañar a la persona. bueno, maravilloso, o sea, mostrar las polaridades, o sea, me quedo también con este punto donde preguntas desde una posición de la parte positiva y Sí, la parte, digamos, negativa en algún punto para ver y recabar toda la información de cómo la persona lo está viendo esa percepción, ¿no? Y en esta polaridad, que me llama la atención porque ¿qué? justamente hablamos y hablas de la parte de volver a la conciencia de unidad, ¿sí? Y entonces, Sí. este proceso de mostrar las polaridades tiene que ver con que en un momento, claramente, esta separación nos muestra estos dos polos, ¿no? Lo positivo y lo negativo para volvernos a la unidad. Sí, exacto. O sea, eh, tanto tu recuerdo más hermoso como el recuerdo más triste están íntimamente relacionados, porque son o una compensación que se da por una falta o por algo Sí. que estamos añorando. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con esas dos informaciones, vemos también qué es lo que está pasando en el presente. No solamente eso, hay muchísimos otros recursos de proyección. El mentor como un aliado, el enemigo que estás teniendo, la persona que estás envidiando. Utilizamos todo lo que es la proyección para entender cómo es el sistema perceptivo que está teniendo la persona.
Ujú. Porque dime a quién juzgas y dime, te diré que te estarás privando. Ya sabes todo esto, o sea, todo lo que es lo que es la proyección. Entonces, el objetivo es que tome conciencia de que es uno en Dios, es uno con la vida, y que lo que está pasando acá es simplemente estás eligiendo ver las cosas desde una mirada poco amorosa. ¿Y por qué es eso? Porque es una forma de defensa, es una forma de protección. Maravilloso. Depende de la situación, obviamente. No, claramente, porque cada uno trae con una intensidad diferente lo que está aconteciendo y lo que está viviendo, ¿sí? Sí. Entonces lo puede atravesar de diferentes maneras. ¿Han pasado personas que han tenido un proceso de acompañamiento tuyo o en una sola sesión ya hay un darse cuenta? Yo solamente tomo personas un año. O sea, el tiempo mínimo es un año Ah, de bueno. acompañamiento. Y tienen que pagar por adelantado, además, el año entero. O sea, es accesible dentro de todo, si lo pones a pensar en números, pero te tenés que comprometer. Entonces, por eso pagás adelantado. Claro. La persona generalmente soluciona sus cosas en la cuarta sesión, tercera, a muchos en primera sesión. Y todas las sesiones que quedan se llaman auditoría, que es el quinto y último paso del método, que es la persona tiene que traernos a nosotros como terapeutas todas las veces en que el ruido mental se genera un conflicto actual. Entonces, para entrenar a la mente diciendo, ok, esto es un sistema perceptivo, yo estoy viendo este conflicto porque estoy haciendo una compensación de una historia pasada, de esta historia además. Entonces, la persona sola se empieza a ser terapeuta y nosotros simplemente observamos. Entonces, la persona solamente se está guiando y encima ayuda a guiar a otras personas. Claro, gana su propia autonomía, ¿verdad? En vez de decirle su propia maestría, gana su propia autonomía para hacerse consciente de sí mismo. Y uno simplemente facilita como el espacio. Sí, sí, total, total, Y sí. esto mismo que está sucediendo en las sesiones que estás llevándola a cabo durante un año con las personas es lo que estás replicando ahora en el diplomado. Sí, sí, es enseñarle a las personas a que entiendan el método, que repitan textualmente los pasos y que puedan entender primero la parte ontológica, es decir, qué significa conciencia de unidad, qué significa ser uno en Dios, Hijo de Dios, milagro, Espíritu Santo, y que lo puedan después dárselo a explicar en las sesiones. En las sesiones se le enseñan una cápsula, se le enseña alguna reflexión, pero el método es preguntar, detectar el conflicto actual, encontrar la herida de separación, lograr el instante santo, lograr el perdón cognitivo y después la auditoría. Son 5 pasos que se dan así, que se expresan así. Y eso es lo que les enseño a los terapeutas, que repliquen los 5 pasos, que entiendan de dónde están haciendo. Entonces, a partir de eso, le das una seguridad a la persona para que pueda animarse a dar una sesión. Bien. ¿Y esto cuándo comenzás? O sea, con la primera, 15 de mayo. el 15 de mayo, o sea, prontito, ahora en unos días nomás. Sí, ¿Y sí, lo haces presencial o lo vas a hacer no, presencial? online. Todo Online. online. Todo online. Todos los contenidos están grabados y solamente de clase sincrónica tenés los domingos, 2 horas a la mañana, hora argentina. Cada 2 semanas. Es decir, tenés todo grabado y tenés un mentor que es el que te va a acompañar durante el proceso, llevándote tu caso y ayudándote en las preguntas. O sea que tienen tiempo todavía, entonces si hay personas acá que están con ganas de Sí, formarse con vos sí, en el obvio, diplomado. obvio que sí, sí, sí. Se le va a dar la certificación de la universidad también, o sea, van a vivir toda la experiencia y termina el 15 de diciembre. 15 Bien, de bueno, diciembre. buen tiempo para ir hacia adentro, o sea, un tiempo Claro, prudente como para tomar conciencia de uno mismo. Fran, y en este proceso, porque acá nos fuimos contando, me encanta lo que vas contando sobre lo que vas dando, lo que estás dando, ¿no? ¿Verdad? Y otra vez nos vamos hacia el afuera, porque en ese afuera se puede ver toda la expansión que vos has vivido en tu mundo interno, sí, ¿verdad? Pero en este momento, en este proceso en el que estás, ¿cuál es ese sueño? Ahora vos decías, vas a escribir los libros, que no vamos a leerlos, lo vamos a dejar para que venga lo que tenga que venir, así también nos sorprendés y no es necesario saber todo, ¿sí? Pero, ¿cuál es ese paso interno que ahora
pretendés dar vos para seguir acompañando a más personas? ¿Hay algo que vos sientas que moviste en tu mundo interno ahora este último tiempo para estar acompañando Eh, a otras? sí, la certeza, la certeza. La certeza es saber que Dios no se equivoca. Eso es la definición de certeza. Entonces, simplemente sentir y ser congruente. Tengo otra pregunta ahora que te escucho con esto de la certeza y que te encuentro hablando ahora, que hablas de Dios, del curso de milagros. Yo no te conocí hablando de esta manera, entonces a No, mí nada que ver, claro, lo opuesto, y me claro. genera curiosidad preguntarte qué pasó en ese lapso de que estabas, obviamente, los que más te conocen, estabas más en el ámbito político, en tu vieja historia, en tu viejo Fran, Sí, y ahora, y aparte en un momento también te escuchaba hasta como enojado con ciertas disciplinas como el coaching, por ejemplo, me acuerdo de un momento, y ahora diste todo un vuelco maravilloso y hablamos, y ya estás hablando de Dios, de Jesús, del curso de milagros. sí. ¿Qué pasó en toda esa transición que vos nos puedas contar? Yo creo creo que es lo que te había dicho de la integración de la soma y de lo reprimido, y eliminar la condena, abrirme a las posibilidades de que existen otras cosas. Pero sí, yo sigo insistiendo, soy una persona atea. O sea, solamente un ateo puede conocer a Dios. Solamente un ateo. Un ateo es una persona, y me lo dijo un rabino, me dice, Abraham fue el primer ateo. Por eso estoy de acuerdo con lo que dices. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo que siendo ateo conoces a Dios? Solamente siendo ateo. Porque si vos crees que tenés una definición de Dios, la que sea, esa definición está limitando a Dios y estás impidiendo conocer la verdadera esencia de Dios. Que la verdadera esencia de Dios es absolutamente sin límites, sin limitaciones, sin absolutamente nada. Entonces, la nada es Dios. Y esa nada, para mí, es lo que somos. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo. Entonces, a mi punto de vista, Abraham decía, bueno, el rabino decía, Abraham fue el primero que le dijo a todo el mundo que no existen dioses, existe un Dios. Y ese Dios no tiene nombre, no tiene figura, no tiene cara, no tiene rostro, no tiene poderes, no viene de padres, siempre estuvo ahí. Entonces, los romanos, el pueblo mesopotámico, Egipto, los sumerios, todos en ese momento decían, no, pero este es un ateo, este no cree en nada, porque todos tenían dioses creados a simbología del ser humano, con límites, con estructura. Entonces, cuando entendí diciendo, sí, soy ateo, y para mí, cuando leo la Biblia y la estudio y la difundo, yo creo que estoy difundiendo que no hay nada. Y esa nada para mí es Dios. Y soy parte de esa conciencia. Entonces, es simplemente aceptar y amigarme con lo que siempre quise decir y estar en paz. Porque antes decía, ¿cómo un ateo va a hablar de Dios? Claro. Y ahora digo, no, solamente los ateos conocen a Dios. Digo, Totalmente, qué bonito. Porque comparto este punto de que cuando empezamos a creer, creamos la condición de que hay una limitación, ¿no? Porque creer en algo justamente lo que hace es generar esos bordes de creencia, ¿sí? Donde empezamos a ver la vida misma o la existencia, el misterio del universo, como le queramos llamar, de ese mismo mapa conceptual que hemos hecho a través de una creencia que hemos claro, instalado, simplemente la total, creamos. Entonces, por total. eso me hace sentido que justamente un ateo puede hablar de Dios con la libertad absoluta de decir simplemente es el todo y la nada al mismo tiempo. Exacto, exacto. Yo pienso eso en este momento y estoy muy Ah, en paz. Estoy muy en paz con eso. Sí. y se nota, se transmite tu paz. Eso, llega a través de la pantalla. Bueno, Fran, yo agradecerte este encuentro. Mira, ya llevamos 40 minutos de conversación. La verdad que me pone muy feliz, en serio, que nos hayamos vuelto a encontrar, a tener una conversación, aunque sea de estos minutos, por estos medios. Ojalá que pronto nos encontremos por alguna parte del mundo. Eh, Seguro. Así que muy feliz por este compartir. Y quería cerrar este directo, esta conversación, con otra pregunta más, que tiene que ver con que si tu vida, ¿no? Si tu vida fuese un mensaje para la humanidad, ¿sí? ¿Cuál sería esa verdad
de tu propia existencia que intentás expresar. Que somos un océano de conciencia en una gota de conciencia. Somos un océano en una gota. La gota tiene todas las propiedades del océano. Entonces, cuando tomes conciencia que tu esencia es el océano, pues te empezarás a liberar de todas las creencias que te hacen pobre, desdichado y amargado. Mm. Sí, sí. Gracias. A vos, sí, no, yo te quiero un montón. O sea, Yo también. eh, me acuerdo que me habías invitado a dar la charla en un café, ¿te acordás? Sí, En ese bar. sí. Siempre fuiste muy generosa, muy compañera, mucha humildad, nunca me juzgaste, siempre me acompañaste. Sos una persona con valores muy altos y realmente me has ayudado. O sea, en momentos que viste Tandil, es una ciudad muy chiquita y Sí, es bueno, difícil conectar con personas con estos valores y vos siempre estuviste ahí con mucho amor, con mucha humildad y con mucha sabiduría. Entonces, para mí, sos una amiga, te quiero mucho y espero verte en algún momento que sé que va a pasar. seguro. Me emociona, gracias. Nada mejor que este reconocimiento en este momento de mi vida, así que te agradezco mucho. No lo esperaba, la verdad. ¿Por qué Este, no? ¿Por qué no? la vida, la vida. Sí. Así que gracias totales por este compartir, por esta expansión maravillosa. Yo me pongo muy feliz de tu expansión, de cómo llegas a las personas. Me pongo feliz de cada una de las personas que conozco también de Tandil que expanden el mensaje. Por suerte somos muchos de esa ciudad y del mundo que estamos expandiendo el mensaje. Y me alegra haber sido parte de ese punto donde tomamos un café y estabas empezando y hoy estés en el lugar que estés impactando a la cantidad de personas que estás impactando positivamente en sus vidas. A eso hemos venido a este mundo, a dejarlo más bonito. Así que gracias, Ay, yo también te quiero un montón. Y gracias también porque me enseñás. De quizás tampoco lo sepa, pero bueno, capaz viendo un video o esas charlas que hemos tenido, como te digo, me han quedado como esos recuerdos de esas conversaciones y a seguir creciendo. Así que yo te mando un abrazo gigante y espero que sea en España, sea en donde Barcelona, sea. en Argentina, no sé, que nos podamos compartir un café otra vez en persona y darnos una... No, claro que sí, o sea, por eso tú me has ayudado muchísimo, o sea, en momentos muy duros, en momentos muy solitarios, de mucho miedo, me has dado tu mirada, me has cuidado, me has querido, entonces es una gratitud enorme, o sea, no te das conciencia de lo que acompañas con tu presencia, con tu luz a las personas que te rodean, o sea, es impresionante cómo ayudas, así que te bendigo y te agradezco y te quiero mucho, Gracias, mucho. gracias. Te quiero un montón. Abrazo Bueno, enorme. Cuídate bueno, mucho y sé feliz. gracias, gracias. Adiós, amor. Igualmente. Bendiciones.